La siguiente ponencia va acerca de la ciudadanía digital. La sociedad actual es testigo de experiencias negativas, como pueden ser denuncias, sentencias judiciales, impacto psicológico, evolución de la educación, que están siendo motivadas por el creciente uso de medios digitales. José de la Peña, de la revista SIC, modera un panel de expertos de diferentes especialidades que analizará la relación o falta de ella que existe entre los diferentes casos y aspectos, tales como la posición social, edad, sexo u otros. Para ello tenemos con nosotros a Ricardo Lamadrid, director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Manu Villota, jefe de la sección de Delitos Informáticos de la Ertzaintza, Jorge Bermúdez, fiscal de Delitos Informáticos de Guipúzcoa, y Cristina Isasi, de SIMEBI, Centro de Psicología y Mediación en Bilbao. Y les vamos a ceder el protagonismo. Estamos deseando escuchar sus aportaciones. ¿Estáis? Pues muy buenas tardes. Lo primero que quiero decir es, quiero hablar en mi nombre. Disculpadme que me tome esta licencia. Estoy encantado de estar aquí en Bilbao y estar con ustedes y en el evento organizado por el centro. Creo que es excelente y felicito a don Javier Dieguez y a todo su equipo. Bien. El tema de debate que nos ha tocado a nosotros pues es ligeramente diferente al que ha habido en el resto del programa. Es un asunto que se sale del entorno profesional estrictamente, abarca muchísimos más colores. Y yo creo que el que tengamos con nosotros a un ertzaintza, a un fiscal, que por otra parte es un fiscal que es lo más cercano a lo que conozco yo de un hacker, ¿verdad? Fiscal hacker, es un fiscal hacker. A una psicóloga y a un profesor de formación profesional, pues nos da un colorido extraordinario para esta materia. Ciudadanía digital hacia una sociedad más cibersegura. Vamos a ver, ¿qué tenemos o qué tendríamos que entender por ciudadanía digital? Porque estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de sociedad digital. Bueno, el concepto de ciudadanía es un concepto bien asentado, pero el concepto de ciudadanía digital no tengo yo muy claro que esté bien asentado. ¿Qué es? Arantxa, venga, rompe el hielo. En realidad... Perdona, igual, Cristina, sí. perdona. En realidad igual habría que decir ciudadanía y punto, porque no creo que haya nadie en esta sala y seguramente en esta ciudad que no utilice las TIC para muchísimas cosas, con lo cual toda la ciudadanía entiendo yo que es digital, ¿no? Es decir, que ahora ya utilizamos las TIC para cualquier cosa. Mandamos correos, consultamos las noticias, hacemos compras por Internet, hacemos prácticamente casi todas las cosas. Es que es casi imposible no utilizarlo digital. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, en la familia, sí que hay diferencias de uso. Sí que es verdad que habría que distinguir entre lo que somos padres y madres consumidores, que utilizamos pues el correo electrónico, leemos el periódico, hacemos compras, de lo que son creadores de contenido, ¿no? Que son los menores y las menores, que ya crean canales de YouTube, crean blogs donde hablan. Y todo esto cuento porque tiene que ver con la ciberseguridad. Cuanto más expuesto estoy en la red, a más peligros me expongo. Entonces, desde el ámbito en el que yo trabajo y hablando de ciberseguridad, habría que tener cuidado con qué está pasando con esos menores, a qué se exponen en las redes, qué peligros hay y qué podemos hacer para prevenir. Bien, es evidente que ahora mismo tenemos una vida ciudadana en el ciberespacio, ¿no? O sea, es a lo que nos estamos refiriendo. Y las herramientas que utilizamos para organizar ese ciberespacio, para que funcione, son herramientas de doble uso. Valen igual para el bien que para el mal, en líneas generales. ¿Qué buen material o mal material tenemos, por ejemplo, en los jóvenes? Vamos a hablar de jóvenes para que no tengan muy claro exactamente cuál es el límite de comportamiento entre no tanto lo legal y lo ilegal, que me imagino que después don Jorge y don Manu nos ilustrarán, sino comportamientos que están incívicos. Vamos a decir, Ricardo, por ejemplo, ¿qué opinas tú al respecto?
Bien, bueno, pues yo creo que en cuanto a los comportamientos de los jóvenes, pues la verdad es que probablemente también estén un poco, no sé si la palabra es perdidos, ¿no? Pero claro, son tantas las posibilidades que te da el ciberespacio que a la hora de incluso identificar esos malos comportamientos, pues ni siquiera serán capaces de darse cuenta, ¿no? Entonces, probablemente, y ahora vengo a mi campo, que es el campo de la educación, más que formar a los jóvenes o cualificar a los jóvenes en el uso de las tecnologías, probablemente habría que enseñarles a tener una actitud hacia la tecnología, hacia los dispositivos, ¿no? Una actitud segura, una actitud responsable, y probablemente esa ciudadanía digital de la que hablamos, que es un concepto que hoy a la tarde, cuando acabe este evento, probablemente habrá cambiado de definición porque va todo como muy rápido. Habría que formarles, enseñarles, prepararles en cuanto a poder trabajar con esos nuevos escenarios, pues ciberescenarios, diría yo. Comportamientos pues muy diversos. Tenemos desde los jóvenes que usan los dispositivos en los centros formativos para el bien, vayamos a decir, y otros pues que están entrando, pues suplantando identidades, están entrando en los Twitter, los Facebook, están metiéndose en sus correos. Entonces yo creo que hay un trabajo importante que tenemos que hacer desde el sistema educativo, es el trabajar esas actitudes necesarias para trabajar con esos ciberescenarios. Mónica, os hago una pregunta a Cristina y a ti. Ahora vamos. ¿Se está haciendo un trabajo interesante en Euskadi en esta materia o no? Cristina, empieza. Hombre, pues yo no puedo hablar de Euskadi, yo puedo hablar de las familias con las que trabajo. Cristina, hemos quedado en que no nos vamos a escaquear, ¿eh? Entonces, lo que lo que desde mi punto de vista, yo lo que sí detecto es que las familias se sienten perdidas. Acuden pidiendo ayuda, no saben muy bien qué hacer, no hay límites horarios, no hay límites de uso, están todo el día enganchados, es lo que nos dicen, o fíjate, envía fotos sin pensar. Eso es lo que yo detecto a nivel de mi despacho. Entonces, sí que es verdad que nosotras tratamos de empoderar a las familias y de decirles que tienen que acompañar a los menores, que no les pueden dejar la tablet ahí 5 horas, que es una puerta abierta a un mundo, igual que no les dejan ir con 5 años solos al parque. Antes le llevo de la mano, le explico por dónde se cruza la carretera, le digo que el semáforo hay que cruzarlo cuando está en verde. Pues todos estos consejos deberíamos trasladarlos a las TIC, para que ellos y ellas sepan los riesgos a los que se exponen y lo que les puede suceder como prevención. Pero es verdad que las familias sienten que no, es que yo de eso no sé, es que yo no tengo un perfil, y no se trata tanto de utilizar la tecnología como de utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero bueno. Claro. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también en parte con Cristina, ¿no? Sí, probablemente estamos haciendo muchas cosas, pero probablemente sí vayamos tarde, ¿no? Consideramos nosotros que para poder mantener lo que estamos haciendo hasta ahora hay que correr, y para poder mejorar hay que correr mucho. Y entonces en ese correr mucho es donde nos falta un poco, nos ha cogido esto en marcha, pero necesitamos más velocidad, ¿no? La capacidad de creación de nuevas tecnologías, capacidad de innovar, capacidad de sacar al mercado nuevos dispositivos es bestial. Y yo creo que no es así la capacidad de asimilar todo eso que se está saliendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto, un trabajo yo creo que sostenible, toda la sociedad, empezando desde el sistema educativo, como no, pero toda la sociedad, ¿no? En el caso de la educación, sí que nos hemos dado cuenta de que hay mucho gap entre, por ejemplo, las familias, incluso sus propios hijos e hijas. Están más acostumbrados los alumnos y alumnas a las tecnologías que sus propias familias. Entonces ahí, digamos que juegan con cierta ventaja. Entendido. Curiosamente, hace un tiempo tuve oportunidad de estar en algunas charlas para estudiantes, eran niños y niñas. Y me enteré de una cosa que yo no sabía. Para mostrarse afecto, confianza, comparten contraseñas. Sí. Es una cosa interesantísima. Y claro, después pasa lo que pasa. Las amistades se rompen y vienen los problemas. Hay muchos problemas, Manu. Sí. No solamente de la delincuencia organizada,
ni de la delincuencia común, sino de este sustrato de gente joven que no sabe distinguir? Sí, efectivamente, hay bastante más de lo que parece, porque esto es una cifra negra. Realmente hay bastante más delitos entre adolescentes de los que puede parecer, porque muchas de las cosas parecen chiquilladas y no se denuncian. Yo creo que esto parte de una cosa fundamental, es que desde las cavernas los adolescentes han crecido y se han educado viendo a sus padres, eran sus referentes y veían cómo la sociedad iba evolucionando con ellos. En este momento hay una fractura, o sea, un hijo mío, hombre, a mí sí porque me lo he currado, ¿no? Pero bueno, el estándar, ¿vale? No, un adolescente no se puede fijar en su padre en cómo se manejan las aplicaciones, porque realmente va a ser el loser del colegio, ¿no? Entonces, ellos tienen que ir más allá. Esto, a mí cuando me preguntan esto y estoy hablando entre amigos, y perdonad que diga esto es como cuando tú eras adolescente, ¿vale? Te empezaban las feromonas a funcionar y querías saber cómo funcionaba eso del amor. Y le preguntabas a tu colega, oye, ¿cómo se besa a la chica o cómo tal, no? O sea, yo eso no lo he hecho nunca, a mí me han preguntado siempre. Pero sí que es cierto que yo, como no puedo ser de otra forma, mentía. Y claro, he creado una serie de frustrados que lo flipáis. Pero bueno, el tema es que ellos se preguntan entre ellos y ellos van creciendo entre ellos con su conocimiento. ¿Cómo hacen para el conocimiento? Pues buscan en YouTube tutorial para hackear un colegio. Ostras, viene allí un tutorial de un señor que en 4 pasos te dice cómo lo haces. Que hemos tenido un caso de chavalitos de 11 y 12 años que se había zumbado la página web del colegio 3 días porque había sacado mal las notas. Ya. Digo, ostras, si te hubieses dedicado a estudiar el tiempo que has estado mirando en YouTube, lo hubieses petado. O sea, es un tema de conocimiento, es así. Don Jorge, Encantado. ¿encarcelan ustedes a mucha gente? ¿Os recomiendan su encarcelamiento o no? Bueno, quizás un fiscal no sería el apropiado para hablar de una cosa tan seria como es meter a una persona en prisión. Hombre, participan de la decisión. Ten en cuenta que, según los jueces, los fiscales no aplicamos el indubio pro reo, sino el indubio te arreo. Le hago una pregunta concreta, don Jorge. ¿Cuándo considera usted, no se puede generalizar, que una persona joven está pasando la línea roja en donde puede llegar ya a tener una conducta tipificada en el Código Penal? Pues, y si existe una línea roja muy ancha o muy estrecha en esa materia. es una pregunta estupenda. Muchas gracias. No, no estaba preparado. Esto es la típica respuesta que odian los periodistas recibir, ¿no? Lo de, me encanta que me hagas esa pregunta. Realmente está todo en el Código Penal, o sea, todas las conductas en las que pueden incurrir que sean delictivas. Me ha encantado la entrada de Cristina cuando ha dicho ciudadanía digital y qué no es digital. O sea, a mí me retrotrae a los tiempos en los que se estaba elaborando la Ley de Economía Sostenible, que luego terminó llamándose Ley SINDE por aquella disposición sobre protección de los creadores, y se llegó a reunir con los internautas. ¿Quiénes son los internautas? Los internautas no existen, son los padres. O sea, a ver, hoy en día todos manejamos Internet y da igual que no creas en el diablo cree en ti. O sea, a no ser que seas el Unabomber y estés en una cabaña perdida en los Apalaches, tus datos están en algún sitio y estás andando por una ciudad como Bilbao, que está llena de sensores y está llena de aparatos conectados al Internet de las cosas, o el Internet of Things, que dicen los anglosajones, el IoT, que mi amigo Josep Albors lo llama el Internet de las tortas, por las que nos vamos a meter. Entonces, ciudadanía. Reflexionemos sobre el concepto de ciudadanía. No se me fuguen, que en realidad no es tan aburrido como parece. Depende de la sociedad que tengamos. En Estados Unidos, por ejemplo, tener DNI les parece una aberración, algo que atenta contra la Cuarta Enmienda, que es la que le prohíbe al gobierno hacer registros y censos arbitrarios. Aquí el DNI lo tenemos como algo completamente normalizado. Sin embargo, en Estados Unidos el FBI resuelve direcciones IP simplemente con el mandato de un agente y aquí tenemos que pasar por un juez de instrucción. O sea, estamos hablando de sociedades completamente distintas en el ámbito de lo digital en cuanto a la persecución de las conductas que consideramos delictivas y, sin embargo, tenemos una Internet que, en base al protocolo TCP/IP, es universal, se salta todas las fronteras. Entonces, yo les quiero plantear una cosa, aprovechando que Pepe no me quita todavía el uso de la palabra. Imagínense un futuro, o sea, un panorama de pesadilla, un sitio, una sociedad en la que solo existieran la policía, con perdón, Manu, el ejército, grupos de mercenarios privados, grandes corporaciones y no hubiera justicia. Los tribunales fueran inoperantes. No existiera la posibilidad
de llevar a un criminal ante los tribunales de justicia. Pues despierten, lo tenemos aquí. Es el mundo de las tecnologías de la información. Si repasan la memoria de la Fiscalía General del Estado, tenemos una Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática y 150 fiscales a lo largo de todo el territorio especializados en perseguir delitos que se cometen a través de las tecnologías de la información. Pero el grueso de las estadísticas son pedófilos, estafadores de poca monta, empleados desleales que han robado datos de su empresa, pero el cibercrimen es que es el entorno apropiado para decirlo. Estamos en el Día Vasco de la Ciberseguridad. Ciberseguridad. ¿Y cuando falla la ciberseguridad, qué? Cuando falla la ciberseguridad lo que tenemos es un ciberdelito. A mí me hace mucha gracia que tengamos un mando conjunto de ciberdefensa, que tengamos un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y de Ciberseguridad, todo tipo de organismos administrativos para controlar, prevenir. Y cuando todo eso falla y se comete el delito, porque es que, lo siento mucho, mientras no mide una declaración de guerra, un ataque contra un sistema informático no es un ataque militar, es un delito y habrá que enjuiciarlo. Y, sin embargo, los fiscales nos estamos especializando, pero los jueces, por su propia naturaleza, por el principio del juez predeterminado por la ley, no pueden especializarse o no existe jurisdicción especializada para estos delitos. Así pues, mi tarea, la que me quiero plantear en un futuro y en la que espero contar con la colaboración de algunos de los componentes de esta sala, es hacer transversal esta disciplina, que el derecho ayude a los ingenieros y a los tecnólogos a crear una sociedad más cibersegura. ¿Cómo? Pues porque esto no es el medievo. O sea, aquí no vale todo. Aquí no es el antiguo oeste donde el que más rápido desenfundaba era el que se lo llevaba crudo. Tiene que haber unas reglas. Evidentemente los malos las incumplen, pero es que los buenos también. O sea, imagínense ese banco que de repente detecta que le han levantado una página de phishing. Y llama a su equipo de ciberseguridad, oye, me tumbáis esta página. Llaman a los ISPs de turno, oye, que les cerréis los dominios a la página esta de phishing. Se acabó el problema. ¿Qué juez ha autorizado eso? ¿En qué leyes se basan? ¿Hay un principio de legítima defensa? ¿Hay un estado de necesidad? Eso no lo puede decir un ingeniero. Eso es un concepto jurídico. El factor más débil en una organización siempre es el elemento humano. Un psicólogo puede ayudar a detectar esas fallas donde está un empleado descontento. Los policías, si en algo son expertos, es en prevención, en patrullar, en intentar que el delito se cometa. Es decir, tenemos múltiples disciplinas que la ciberseguridad está un poco, no dejando de lado, pero se están centrando en el aspecto técnico, en el cacharrito, en el software o en el programador. Y como diría mi admirado Darth Vader, que no por ello compartimos indumentaria, la toga, no se ofusque con ese horror tecnológico que ha creado. La posibilidad de tumbar un sistema no es nada en comparación con el poder de la fuerza. Ya está. No me mires, yo no te he dicho nada, Jorge. ¿Tienen ustedes preguntas? Porque he visto que a lo largo del día no se han hecho preguntas. Si tienen ustedes alguna pregunta, si no tiene ningún inconveniente don Javier Dieguez, les damos la palabra. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Vale. Bien, ¿qué creen ustedes que puede hacer aquí en las materias que estamos tratando, que son difíciles es difícil dibujar el contorno de esta materia? ¿Qué creen que puede hacer el Centro Vasco de Ciberseguridad? Manu. Pues, en principio, creo que tiene una labor fundamental. O sea, va a aglutinar el mejor conocimiento que haya en Euskadi a nivel de seguridad informática. Y luego, una de sus funciones es transmitirlo a la sociedad. O sea, recopilarlo, aglutinarlo, trabajarlo y después verterlo a la sociedad para que todos crezcamos en ciberseguridad. La prevención yo creo que es lo más importante en esta causa. ¿Que todos vamos a ser objeto del delito? Seguro. Si yo hace ya tiempo que no miro mi router, pero todos los días tenía un montón de ataques de direcciones IPs que venían más allá de la frontera. Entonces, bueno, como yo, seguramente todos vosotros estaréis siendo víctimas de ciberataques. Los niños en los colegios tienen ciberbullying, son acosados sexualmente.
No vamos a impedir el delito, pero sí que podemos hacer es que la sociedad sepa cuándo va a ser víctima de un delito, levantar la mano y decir, oye, me está pasando esto. Y luego ya los que podamos lo arreglamos. La policía, fiscalía, la judicatura, el Basque Cyber Security Center, cualquiera. Pero ese conocimiento que vamos recopilando, si no lo vertemos a la sociedad, realmente crearemos un grupito de listos y se acabó, sin ninguna utilidad práctica. Me gusta mucho el enfoque que ha tomado el Basque, por eso, por su capacidad de revertir a la sociedad lo que va a chupar de la sociedad, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy interesante y muy inteligente, sobre todo muy inteligente. ¿Don Ricardo? Sí, yo ahí, bueno, sí diría que yo creo que ha sido un acierto el Basque Cyber Security Center desde su creación, ¿no? Porque ya desde el principio contemplaban, como parte de, digamos, de su comité, todas las patas que creo que intervienen o pueden intervenir o pueden ser vulnerables a la ciberseguridad, ¿no? Eso, por ejemplo, para el Departamento de Educación, pues es una suerte, porque podemos contar con una visión, una capa superior para cualquier tipo de consulta, de feedback, de relaciones, de mira, esto es lo que está ocurriendo, estas son las necesidades, estas son lo que se está demandando, por aquí es por donde deberéis de ir. Entonces, para nosotros ha sido un acierto el poder estar participando con el Cyber Security Center, ¿no? Yo creo que al Departamento de Educación aporta muchísimo en ese feedback que se genera ahí. Cristina. Bueno, yo creo que habría que hacer una labor también de concienciación en las familias desde, bueno, de cómo educar en el buen uso de la tecnología, independientemente de que nos manejemos mejor o peor, que nos parezca que nuestros hijos y nuestras hijas son muy diestros con las maquinitas y nosotros no, pues creo que hay que educar, hay que hablarles de los riesgos, tienen que saber qué les puede pasar, qué deben hacer, cómo se exponen, cómo nos exponen, por dónde andan, porque al final Internet es una puerta abierta al mundo. Y ya ellos y ellas no distinguen entre mundo virtual y mundo real. Para ellos es todo lo mismo. Entonces hay que concienciarles de lo que les puede pasar. Sí, fíjese, yo muchas veces cuando oigo hablar de concienciar a los niños desde pequeños, a las familias, a los padres, etcétera, a mí me da un mareo. Sí, ahora me explico. Me da un mareo porque es como cuando las compañías dijeron, no, hay que ir a las pymes. ¿Pero qué son las pymes? Son millones, es un ente amorfo. Es muy difícil, realmente. Ni siquiera las compañías, organizaciones muy granulares pueden llegar a la pyme. Pues lo mismo pasa con las familias. Mi pregunta iba más a ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Más que qué, ¿cómo hay que hacerlo? Necesitamos al Rubius de la ciberseguridad. ¿Perdón? Que necesitamos al Rubius de la ciberseguridad. Ya lo tienes, lo sabes. Bueno, tenemos una pregunta por allí. No sé si... ¿Tienen ustedes micros? ¿Se atreve usted a hacer la pelo y yo se la...? Acérquese, si es tan amable. No, mire, le están dando el micro. Muchísimas gracias, señorita. Gracias. Buenas tardes, me llamo Pilar Ramírez, mi empresa es docusare.com y soy socia de ALDE, la Asociación de Archiveros, Bibliotecarios y Auxiliares de Centro de Administración de la Comunidad Autónoma Vasca. También soy socia de la IFLA. Cuando están hablando de concienciar, yo me asusto mucho porque en esta zona del mundo estamos aislados, o sea, totalmente. Yo lo veo mucho cuando se hacen reuniones con otras federaciones, lo que se llaman Alfin, alfabetización informacional, está instituido en todos los países. En los Estados Unidos, usted va a una biblioteca y se le sienta al lado un bibliotecario o bibliotecaria que le explica cómo se tiene que dar de alta usted en una red social y durante 2 días le da una especie de pequeño cursillo de seguridad. Nosotros aquí no tenemos esa posibilidad. Y es una cosa que me llama mucho la atención en los grupos de IT y de alfabetización y de e-learning de la IFLA, se pone mucho énfasis, pero yo veo que a nosotros no nos llega. No sé si es porque las instituciones no colaboran, porque las bibliotecas vascas estamos muy cerradas, porque parece que puede ser invertir mucho dinero y... No sé, me sorprende y la verdad es que estaba pensando si el Basque
Cybersecurity va a hacer algún tipo de actividad así. Es usted muy educada porque su pregunta tiene un tono reivindicativo muy marcado, pero es muy interesante. Don Javier está aquí, ha hecho usted una pregunta al centro, pero no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo a... Nosotros, por nuestra parte, en La Archancha llevamos ya varios años haciendo un tema de concienciación en las escuelas. Vamos a las escuelas, explicamos los riesgos que tienen los adolescentes, cómo pueden solventarlos y cuáles son las soluciones a la mayoría de sus problemas, ¿no? Y también tenemos el mismo programa para padres. O sea, que parte de esa concienciación llevamos dándola y llevamos ya varios años. Yo entiendo que hay un proceso largo y que creo que se están haciendo las cosas bien. Que somos pocos, es cierto, y que esto debería trabajar más gente en ello y de una forma más constante, por supuesto. A cuantos más menores lleguemos, menos víctimas vamos a tener, ¿no? Y sobre todo hay una cosa clara, cuantos menos delitos tenga, menos trabajo y más feliz soy. Entonces, el objetivo de mi vida es ser feliz. O sea, pero es egoísmo puro, de verdad. Pero a vosotros os gusta detener a la gente. Sí, pero casi mejor. Mira, hay una cosa que tengo clara, ¿no? O sea, si yo puedo elegir entre detener a un sinvergüenza que ha robado una cartera a alguien o parar el robo antes de que se produzca, prefiero parar el robo. ¿Por qué? Porque la víctima va a estar muchísimo más agradecida. Porque no le va a faltar el dinero. Si le pillo a los 2 días después, no va a aparecer la cartera, ni el dinero, ni la visa, ni nada. ¿Le voy a detener? Sí. ¿Le voy a llevar al juzgado? Sí. ¿Hay suerte y le condeno? Sí. Pero al final la víctima se queda absolutamente igual. O sea, realmente yo estoy para proteger a la víctima, no para detener al delincuente. El delincuente me sobra. O sea, si lo hiciésemos bien, en serio, si lo hiciésemos bien, si hicimos una labor de prevención perfecta, o sea, no tendríamos que detener a nadie. Eso es una utopía, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar detener a la menos gente posible porque hay los menores delitos posibles. O por lo menos esa es la idea que yo tengo para trabajar. Entendido. Muchas gracias. No, Jorge, en contestación decían los jurisconsultos, odia el delito y compadece al delincuente. O sea, esa es la idea. Hay que odiar al delito, no al delincuente. En cualquier caso, yo, por ponerme un poco lúdico, había un proyecto, llamémosle el germen de una idea, de reunir a un grupo de personas con habilidades especiales para que, llegado el caso, pudieran librar por nosotros las batallas que nosotros no podríamos librar. Esto no es de ningún tratado de derecho, es de los Vengadores. Entonces, lo que quiero decir es que juntos somos mucho más fuertes que por separado. El Basque Cyber Security Center no es tan valioso como lo que es ahora, como por lo que puede llegar a ser. Una serie de actores desperdigados por ahí no son una red, son un grupo de pollos sin cabeza. Sin embargo, un nodo que los aglutine, que los ponga en contacto, fuerzas de seguridad, justicia, educación, por supuesto, ingenieros expertos en sistemas de información y en seguridad, eso es una potencialidad para la sociedad, para el carácter preventivo al que hace referencia Manu. Cuando nos encontramos con las fronteras y con las comisiones rogatorias es cuando muere la persecución judicial de un delito. Entonces, si conseguimos llegar a concienciar de lo que está por venir y, sobre todo, también ayudar a las empresas a saber hasta dónde pueden llegar, porque lo que no quisiera yo es verme en la tesitura de tener que acusar al responsable de ciberseguridad de una empresa por haber vulnerado los derechos de un ciberdelincuente. Y dirán ustedes, hombre, a ver quién va a llegar y decir, oiga, mire, que es que me han tumbado el servidor desde el que hacía los ataques de denegación de servicio. Bueno, ahora nos puede sonar risible. Antes de ayer, un policía que en el uso del ejercicio de legítima defensa se defendió de un delincuente que había entrado en su casa, se está enfrentando a una acusación por tentativa de homicidio. O sea, ahora mismo el ejercicio de la acusación particular está al alcance de cualquier ciudadano y si tú eres un delincuente violento, te enfrentas a alguien, ese alguien se defiende y acabas muerto, ten por seguro que tu viuda va a poner una querella y va a pedir responsabilidades. O sea, que esto no tardaremos en verlo. Oiga, mire, es que han tumbado mi servidor. Oiga, es que su servidor era un cúmulo de todos los males andantes, como el caso de Cyberbunker, que una empresa de anti-spam les listó, les metió en una blacklist de spam y desataron un ataque de denegación de servicio. Hoy en día que hubieran contratado un abogado y hubieran ido a los tribunales y hubieran pedido una millonada. O sea que yo creo que es sobre todo el germen de algo que puede llegar a ser muy grande. Muchas gracias. Doña Cristina, quizá también como contestación a la señorita. Bueno, yo desde la parte de la psicología creo que lo que hay que hacer es muchísima educación y prevención. Pero
porque a veces empezamos cuando les regalamos el primer móvil a los menores y creo que hay que empezar muchísimo antes. Es más, creo que hay que empezar desde que nacen. Pues eso, a inculcarles un buen uso, a explicarles lo que le puede pasar a una persona que está al otro lado de la red, a explicarles los riesgos. Hablar mucho y acompañar, porque muchas veces los dispositivos electrónicos se utilizan como niñeras o como, bueno, pues como se aburren, se lo dejo. Y claro, eso es un riesgo y un peligro, entonces... Por favor. No sé si te habrás fijado que hoy en día los adolescentes parece que van hablando con una tostada. Sí. O sea, tienen un dispositivo maravilloso lleno de sensores y acelerómetros que sabe perfectamente que si giras el teléfono y te lo pones en la oreja, el sonido tiene que salir por el auricular y, sin embargo, van escuchando la tostada. O sea, tienen el dispositivo, tienen el acceso, pero no tienen el mínimo conocimiento de cómo funciona. De todas formas, fíjate, los antropólogos dicen que esto sería causa de cambios morfológicos importantes, si no fuera porque la tecnología va tan rápido que esto dentro de 3 años vete tú a saber cómo se manifiesta, ¿no? Es curioso, tampoco es algo que en el tiempo se pueda congelar para tratarlo, hay que irse adaptando permanentemente. Sí, siempre decimos que los menores nacen prácticamente con un microchip debajo del brazo, cuando antes nacían con un pan. No, vamos a ver, si cometen los mismos errores que los adultos, solo que teclean más rápido. Entonces, pues, esto es como si ponemos aquí en la pantalla grande la aplicación Hacker Typer y me pongo ya aquí a teclear de forma completamente random, caótica, y empieza a aparecer código verde y parece que estoy haciendo, vamos, un ataque informático a la NASA. Que no, que es que lo que están haciendo es chatear con un amigo y pasarle la contraseña, lo que decíamos antes. Y yo siempre les digo, al igual que la Ertzaintza, yo a pequeña escala dentro de mis posibilidades, si algún colegio me reclama, pues voy a dar una charla de concienciación y les digo, vamos a ver, chavales, las contraseñas son como la ropa interior, ¿eh? No se la prestas a nadie y de vez en cuando te la cambias, ¿vale? Entonces, es eso, o sea... Bueno, también hay que reconocer que hay muchísimos calzoncillos, porque hay contraseñas, que las que tú quieras, ¿eh? Sí. Es la misma. A veces. Es el mismo calzoncillo, hazme caso. Solo hay una contraseña. Sí. Una. El que tenga 2 es un hacker. Y si no, pensad en vuestras listas de contraseñas, a ver cuántas tenéis. El que tenga más de 5, que levante la mano, que vamos, le doy un pin. Pues yo... A ver si... Venga, sí, venidos arriba. A ver si me dais uno de verdad, Manu. Don Ricardo, Que no me quería usted queréis nada. intervenir, ¿no? Sí, Quizá bueno, para contestar a la señorita brevemente, también, no, ¿no? Solo creo que, bueno, un poco intentando dar respuesta, no a todo, pero bueno, yo creo que el papel del Basque Cybersecurity Center probablemente sea el que está llevando a cabo, ¿no? Que es conectar diferentes agentes que estamos haciendo cositas en este campo, ¿no? Está claro que en todo esto hay una gran responsabilidad colectiva, social, pero yo creo que la más importante es la individual. Yo creo que cualquier cibernauta, ciudadanía digital, tiene muchos derechos a utilizar la tecnología, derechos tal, derechos cual, pero tiene muchísimos deberes. Y ahí estamos, ¿no? Con los derechos y deberes, ¿no? La bronca de siempre, ¿no? Pues yo creo que hay que echar en cuenta esos derechos, sí, pero a esas responsabilidades y deberes que tenemos. Y bueno, yo creo que desde toda esta revolución, que esto yo creo que esto es más que una cuarta revolución industrial, creo que todo el tema de ciberseguridad cala mucho más profundo, llega más profundo que una mera cuarta revolución industrial, porque no se acota solo a la industria. Esto no va a cambiar lo que hacemos, es que esto va a cambiar lo que somos. Y hay que partir de esa base, ¿no? Que cada individuo, cada persona va a tener que hacer un trabajo personal y luego, como no, pues el trabajo colectivo, ¿no? Y yo creo que hay que partir de esa base. Bien, estamos llegando casi al final, tenemos escasamente 3 minutos, pero yo les quería hacer a ustedes una pregunta y les ruego que me contesten de manera muy sintética. ¿Creen ustedes que los ingenieros informáticos, los telecos y todos los profesionales de las TIC, que en general leer el BOE y otros boletines les da sarpullido, les da una alferecía? Esa es la verdad, no están acostumbrados. ¿No les parece que deberían ser los primeros en ilustrarse en estas materias? Estamos llenos aquí, ¿eh? ¿En qué? Perdona, no te he entendido en qué revistas. Ilustrarse en estas materias. ¿En qué materias? ¿En ciberseguridad? En la ley. Ah. En la ley.
en la calificación de ese tipo de actos de origen tecnológico, aunque haya después o un autómata o un humano o los dos a la vez, que son una conducta penada, tipificada. Por ejemplo, me ha hecho mucha gracia cuando se ha mencionado en el anterior panel como un riesgo de ciberseguridad el caso de los papeles de Panamá. ¿Eso es un riesgo de ciberseguridad? Yo solo quiero recordar la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 116/2017 de 23 de febrero, también conocida como sentencia de la doctrina Falciani. Es decir, que un señor que se ha apoderado de una lista de defraudadores tributarios a través de métodos, digamos, tecnológicamente poco éticos, se pueda utilizar esa prueba en contra del delincuente fiscal, del delincuente tributario, que parece que me estoy refiriendo a mí mismo. Entonces, el caso de los papeles de Panamá, a mí lo que me interesa es cómo conseguir que, independientemente de las responsabilidades penales en las que haya incurrido el que atacó al bufete Mossack Fonseca, por cierto, vi a un experto en ciberseguridad en el Summer Cyber Bootcamp de León, en el INCIBE, con una camiseta que ponía Mossack Fonseca, porque pagar impuestos es para pringaos. O sea, muy grande, le iba a pedir 2. Entonces, a mí lo que me interesa es saber cómo narices puedo utilizar esa prueba para encerrar a los que han defraudado al Estado, a la Hacienda, que somos todos, que no es solo un lema. Y luego a ese señor que ha vulnerado medidas de seguridad o no, que le caiga lo que le tenga que caer. Pero es fundamental no confundir churras con merinas. O sea, hay riesgos de ciberseguridad que son auténticas bendiciones para la sociedad. Efectivamente, ¿queréis añadir algo? ¿No? Bueno, pues entonces una última intervención muy rápida. Además, directamente en relación con el título de la mesa. Una sugerencia para el Centro Vasco, una concreta. Os pillo en frío, pero lo hago aposta. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Ya, Jorge. no estuve de River. Al fin y al cabo, pertenezco a la Administración Central. O sea que no tengo que rendir cuentas ante la Administración Autonómica. Actualmente el Centro Vasco de Ciberseguridad depende orgánicamente de Spritel, que es a su vez la Sociedad para la Reconversión Industrial. Me parece un enfoque demasiado mercantil, demasiado empresarial. Yo abogo tanto para la organización de la Administración del Estado como para la Administración Autonómica en Euskadi, como para cualquier otra comunidad autónoma que quiera seguir esta senda pionera, que le den verdadero rango de Estado a esta cuestión, que tenga una consejería o una dirección general propia en el Gobierno vasco, que tenga una secretaría de Estado en algún ministerio en el Gobierno, o sea, que sea todo lo transversal que tiene que ser, que no se limite a un gabinete de ingenieros tecnológicos que van apagando fuegos, sino que sea algo muchísimo más amplio, que no significa más presupuesto, significa miras más amplias y ser más ambicioso. Pues pides una carta a los Reyes Magos realmente complicada, ¿eh? Lo sé. Porque, ¿y de quién depende? ¿Y de quién depende eso? Por dar el coñazo… Nos hemos ido por los terrenos de Iba, disculpen ustedes, pero… O sea, por dar la vara, por mí no será. Porque, vamos, me falta ir en peregrinación a Lourdes para sugerirlo. Queda entendido. Doña Cristina, una sugerencia concreta para el centro. Pues más inversión en prevención, pero en la base, en la infancia. Sé que soy muy pesada, pero es que creo que es la base de todo. Es invertir en prevenir, ¿no? Les quita luego trabajo a estos señores. Entonces, creo que… Y llegar a las familias, no sé cómo podría ser la manera, pero porque las escuelas están haciendo cosas, pero es verdad que muchas veces las familias no son conscientes del peligro. Y si no eres consciente de que hay un riesgo, pues no vas a ninguna charla o no vas a una formación. Bien. Don Ricardo. Sí, bueno, yo no tengo nada que decir al Basque Cyber Security Center porque, bueno, la verdad que tenemos reuniones periódicas y, bueno, el feedback es continuo, ¿no? Lo que sí diría es que, bueno, desde el Cyber Security Center y desde su equipo, bueno, la colaboración con el Departamento de Educación, que creo que tenemos aquí un papel importantísimo, es continua, totalmente nos informan de todo de lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un gran transatlántico el Departamento de Educación y no es tan fácil llegar a todos
todos los agentes que hay que llegar, ¿no? Entonces, creo que para el tiempo que lleva el Basque Cyber Security Center en marcha, los logros que se están teniendo son maravillosos y los resultados ahí están, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto hay que acelerarlo un poco más, hay que dar más velocidad y, bueno, ahí andamos trabajando para que eso sea mucho más rápido. Entendido, don Manu. Pues yo ahondar el mismo concepto. O sea, yo creo que lo están haciendo espectacularmente bien, van a una velocidad increíble, es un gran barco y va a una velocidad de una motora. O sea, realmente yo no le pongo ninguna queja, ninguna pega a todas las gestiones que están haciendo. O sea, me están sorprendiendo día a día en la velocidad que toman los retos, cómo han logrado la membresía First en un tiempo récord, cómo están aglutinando todas las sinergias, cómo nos han logrado implicar a departamentos del Gobierno vasco, seguridad, educación, ellos mismos, o sea, las empresas que están trabajando allí. O sea, yo estoy verdaderamente encantado con su gestión, no tengo ninguna queja. Y no es porque sea la mano que me mece la cuna, sino porque realmente soy un tío sincero. Nos consta, Manu. Pues muchísimas gracias. Con estas opiniones documentadas de nuestros invitados, pues cedemos el turno a la directora. Por favor, cuando quieras. Nosotros hemos terminado y les pido un fuerte aplauso para nuestros contertulios, por favor.